Entonces, ¿qué nos toca hoy? Columnas cortas de concreto sometidas a compresión simple. Hay más tipos de compresión que la simple compresión, pero ahorita nos vamos a dedicar nada más a la simple. Entonces, ¿qué es una columna corta? Lo habíamos visto en la clase pasada. Esencialmente, aquella cuya relación de esbeltez, es decir, la diferencia entre su longitud y su ancho, es menor que la esbeltez máxima que nos permite el reglamento. No se refiere a la altura, se refiere a la relación entre uno y otro. De la misma manera, si nosotros contraventeamos o arriostreamos unas columnas para evitar desplazamientos laterales, podemos solventar el problema de la esbeltez. ¿Por qué es un problema? Porque una columna esbelta es mucho más fácil que se patine. Y lo que no queremos es que se patine. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? Únicamente que el nombre de columnas cortas es tan largo. Se cerró otra vez las presentaciones que ya están planeando. ¿Cómo quedamos de empezar? Entonces, bueno, decía, cuando nosotros contraventeamos una estructura, como es el caso de este salón, lo que estamos haciendo es resolver el problema del pandeo dentro de nuestras estructuras esbeltas. Si nosotros arrastramos un elemento esbelto, es el equivalente a convertirlo en un elemento más resistente. Entonces, un elemento más resistente en cuanto al pandeo, no necesariamente en cuanto a compresión. Puede ser que la esbeltez que nosotros tengamos a nuestro elemento esté bien calculada en cuanto a compresión, pero su radio de esbeltez hace que se vaya a doblar. Y no queremos que se doble. Queremos que permanezca justo como la hemos tenido hasta ahora. Pero además ese pandeo es lo que está mal calculado. Dependiendo. A veces tú puedes calcular un elemento que es muy delgado y sabes que lo vas a contraventear. El ejemplo, aquí en estos estacionamientos.
Son elementos muy delgados, pero tienen contravientos que lo que hacen es volverlos más resistentes. Agregas menos masa, lo vuelves más resistente. Sale mucho más económico que tener columnas más gruesas. Que a lo mejor en una de esas resulta que no pudiste conseguir columnas más gruesas. Agregas contraventeos y ya no hay problema. En el caso aquí de este salón, ya estoy haciendo mis cálculos, este contraventeo, estos arrastramientos están aquí para agregar un muro de cortante al edificio. Sigo pensando que se pudieron haber presentado asentamientos diferenciales, pero el diseño arquitectónico de este edificio vuelve preferible tener un contraventeo a tener que agregar una armadura externa. Bien. Puede funcionar. Obviamente ahí no tuvieron que haber calculado con la sección y el gusto del arqui. Porque los arquis hacen cada cosa. O sea, entonces es más como estética. Algunas formas se pueden combinar estética y resistencia. Otras tienen que ser feas porque no hay otra forma de aumentar la resistencia. Sí, a veces tenemos flexibilidad la mediana de Ahí mismo en la Avenida Providencia hay un edificio, están que sacar fotografías, que tiene contraventeos, tiene armadura y tiene, son como 150 a 200 metros cuadrados en urbanizo. Así lo puso aquí. Entonces, bueno, eso lo vemos después. Resumiendo el asunto, cuando tenemos una columna que va a estar sometida a compresión, si la compresión es simple, es porque vamos a tener las cargas directamente en el centro de la columna. Su excentricidad va a ser cero, lo que significa que la concentricidad es 1. Es decir, que está aplicado justo en el centro de la columna. Spoiler, no existe. Todas, sin excepción, todas las columnas tienen cargas excéntricas. Pero para propósitos de análisis, sobre todo en una clase como esta, es conveniente que pensemos en la pura columna con la carga directamente encima. No existe, pero si de una vez nos ponemos a trabajar con la excentricidad, no vamos a acabar. Y lo que nos importa es terminar pronto esta clase. Todas, entonces, las cargas de una columna en compresión simple tendrían que estar directamente encima. Si la carga no está directamente encima, va a estar sometida a flexocompresión. El análisis de flexocompresión, que según yo sí lo vamos a alcanzar a ver, no es tan diferente, pero es diferente. Y básicamente podemos asumir de cualquier manera que si tenemos marcos, estos marcos van a estar trabajando con cargas concéntricas. Si tengo una estructura con 9 columnas, en teoría, la columna del centro debería ser exactamente concéntrica. No lo es porque tiene cargas vivas y las cargas vivas mueven la fuerza. Hacen excéntrica la aplicación de la fuerza, aunque sea por una cosita. Personas, muebles, objetos, cargas muertas directamente en la instalación. Lo cual llega a conclusiones interesantes. Ejemplo, ¿este pizarrón es carga viva o es carga muerta? Es carga viva.
anclada, pero la puedo cambiar. Todo lo que no es edificación cuenta como carga viva. Y por eso no podemos controlar las cargas vivas en nuestro análisis. ¿Por qué no podemos? ¿Cómo sé que el próximo año no vamos a cambiar esta televisión por una de 200 pulgadas? Así que asumimos cosas. En vez de televisión hubiéramos podido tener un proyector. A lo mejor es más pesado. En vez de esta pantalla plana, hubiéramos podido tener una televisión de retroproyección, aquellos monstruotes grandotes. Hubiéramos podido tener muchas cosas. No las sabemos, no las conocemos, no podemos predecir el futuro. Por tanto, elegimos lo que hay. Vamos otra vez. Entonces, decía, cuando tenemos una columna, esta columna tiene carga y la carga no está aplicada justo en el centro, entonces es una carga excéntrica. Cualquier carga excéntrica va a ejercer una flexión y va a ejercer una compresión. Por tanto, tenemos que emplear un material que sea capaz de resistir al mismo tiempo la flexión y la compresión. Vamos a estudiar una columna que en teoría no necesita el momento flector para entender cómo se trabaja. Vamos a trabajar como si estuviera a compresión pura. Profesor. Lo que vamos a entender es que estamos trabajando con una columna que puede ser de acero o puede ser de concreto con acero de refuerzo. En el caso del acero de refuerzo, tenemos medidas comerciales las cuales no nos podemos alejar de ellas. ¿Por qué no nos podemos separar de estas medidas? Porque resultaría muy costoso, muy oneroso que nos hicieran varillas a la medida. Lo mismo aplica si hicieran tubulares a la medida, si hicieran perfiles a la medida. Nos puede resultar más caro que ajustarnos simplemente a lo que ya tenemos. Es lo que vamos a trabajar ahorita. Ejemplo. El acero se vende por peso y se vende por diámetro. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, el peso nos lo van a vender por unidad, por metro lineal. Y en cuanto a las varillas, lo vamos a trabajar por su diámetro. Y el diámetro se mide en octavos de pulgada.
Y para no decir octavos, decimos el puro número. Las varillas comunes son la 2.5, a la que llamamos alambrón. La número 3, que significa que son 3 octavos. La número 4, que significa que son... La varilla de media, sí, son 4 octavos. La número 5, 5 octavos. La número 6, 6 octavos, o sea, 3 cuartos. La número 8, no hay varilla 7. La número 8, directamente 8 octavos, una pulgada. La número 10, 10 octavos, pulgada y cuarto. Y a veces, cuando compites especialmente, fue el caso de la construcción del río. Aunque yo no estuve construyendo el río, yo participé en la pavimentación del estacionamiento. ¿Este o el otro? No, el Jarro Café no estuve. De hecho, esa llegó limpia. En Jarro Café no estuve, nada más estuve en el estacionamiento del río, en la pavimentación. Bueno, ahí se consiguió varilla del 12. Se trajo desde China. No fue tanto problema, el mayor problema fue que la varilla del 12 tenía el mismo rendimiento que la varilla del 10 y lo tuvimos que devolver. No, lo que pasa es que nos mandaron varilla defectuosa. En vez de mandar la varilla de 4200, mandaron de 3600. Yo no estuve ahí metido, yo lo único que sé es que los que estaban a cargo de la contabilidad se dieron una mojada. Pero bueno, entonces, cada una de las varillas, no contamos el alambrón como varilla. La varilla de 2,5 no existe como varilla, es alambrón. Muchas veces ni siquiera trae corrugado. Usamos de la varilla del 3 para arriba. La humilde varillita del 3 y la varillita del 4 son las que más vamos a utilizar. Bueno, normalmente, entonces, de estas secciones es de donde nosotros vamos a sacar la mayor parte de las áreas de acero de nuestras columnas. ¿Por qué? Porque son los más comunes que vamos a utilizar. Normalmente vamos a trabajar la sección transversal de una varilla o de un par de varillas. Y tiene un diámetro nominal y tiene un peso nominal. Conviene que nosotros revisemos esto con nuestro acerero de confianza. Ya sea que estén con Caosa, con aceros Murillo, con aceros Don Pepe, habría que revisar el material para que no nos estén vendiendo cosas que no nos van a servir. Si están ustedes trabajando con construcciones residenciales, habitualmente no van a tener problemas. Construcciones comerciales, industriales y construcciones especiales, entonces sí. Es necesario hacerle pruebas a las varillas si van a construir un edificio de 200 pisos. Bueno, de 200 departamentos, 200 pisos, ¿no? Sí, está muy alto, 200 pisos. Sobre todo tomando en cuenta que es más alto que 100 pisos. Bueno, tienen que hacerle pruebas a ese tipo de acero. Y en residencial generalmente no vamos a excedernos mucho de los niveles, entonces no hay mayor problema. Edificios de departamentos sí, casas, residencias, no. Pero conviene que nosotros tengamos anotadas, así como lo puse yo aquí, mi sección transversal de una varilla, de 2 varillas, mi diámetro nominal y mi peso, porque esto me va a permitir trabajarlo después. Lo copian luego, ya que les pase la presentación, para que no tengan problemas, porque son muchos números. Pero atentos porque vamos a necesitar estos valores eventualmente. Vamos a hacer unas pruebitas. Bueno.
Una columna siempre va a estar confinada. El confinamiento lo podemos hacer por estribos, que son anillos laterales de forma redonda o de forma cuadrada, o por sunchos, que es una hélice de varilla a la que le vamos a dar cierta separación. Es raro que nosotros usemos sunchos. Sí se usan, pero es raro. ¿Por qué? Primero que nada, porque generalmente no soltamos varilla, y para que un suncho funcione tiene que ser continuo. Y segundo, porque raramente los bancos de materiales los manejan. Sí los manejan, pero los tienes que pedir, literalmente. Se van a tardar mucho en llegar y a lo mejor no lo necesitas. Sí puedes llegar a necesitar sunchos en zonas altamente sísmicas. Guadalajara no es el caso, Monterrey no es el caso, la Ciudad de México pudiera que sí. Pero dentro de la misma Ciudad de México existen zonas donde pudieras usar el suncho y donde no. Y aunque pudieras usar el suncho, generalmente resulta más económico utilizar estribos. Lo que tienes que hacer en ese caso es poner los estribos más cortos. Y vas a reducir cierta capacidad de carga de la columna para asegurarte que no tengas problemas. El suncho es más efectivo y te permite hacer secciones más delgadas, pero es más difícil de conseguir. Y generalmente no lo haces en doble. Darle vuelta al suncho, no muchos herreros de obra negra lo hacen. Yo nada más conozco a uno. Y ahorita ya está, se me hace que en la jubilación. Todos los estribos y todos los sunchos sirven para confinar las varillas longitudinales, el refuerzo longitudinal. Esto permite aumentarle resistencia al concreto. Le permite además absorber todos los esfuerzos a tensión, porque ya había dicho que el acero es muy bueno trabajando a tensión, y los va a convertir en una carga que puede trabajar la columna. En lugar de trabajar solo a flexión, a tener un momento, lo que va a hacer el suncho o el estribo es convertir este movimiento en una carga compresiva o tensionante, según en qué parte esté, que es mucho más fácil que la columna pueda trabajar. Y va a permitir el confinamiento del refuerzo longitudinal de la columna. Porque si recuerdan ustedes, les había dicho que los cables no funcionan a compresión. Y una varilla es esencialmente un cable grueso. Necesita entonces estar confinado para que no se abra. Si no se abre, entonces va a estar convirtiendo los esfuerzos en un esfuerzo que el concreto puede trabajar. Y eso es bueno. Y además, lo que quizás es muy importante, no tanto en una columna como en una trave, pero en los dos es igual importante, va a distribuir las fuerzas cortantes. En el caso de nuestra columna, generalmente trabajamos con las fuerzas en la base y en el tope. Casi nunca tenemos un esfuerzo cortante significativo a la mitad. Casi todo se da arriba o abajo. No es que no se dé, es que el esfuerzo más significativo se da arriba y abajo. Varias especificaciones de diseño. Estas son importantes porque de aquí es de donde nos vamos a basar para un diseño seguro que luego vamos a hacer todavía más seguro. Los estribos en este momento los vamos a considerar como si todos fueran a estar parejos.
No necesariamente van a estar parejos. Generalmente, en base y en tope, van a estar más cercanos que en medio. Pero vamos a considerarlo parejos por si las dudas. Primero, vamos a limitar el número de varillas. En términos prácticos, bajo ninguna circunstancia debemos tener más de 4 varillas por paquete. Podemos tener muchos paquetes de varillas, pero cada paquete debe ser de 4. Máximo. Si me puedo ahorrar una varilla poniendo una sección más larga, en vez de una varilla, en vez de poner 2 varillas del 8, pongo una del 12, por decir algo, me convendría. Si tengo que poner 4 varillas del 6, ¿por qué no pongo mejor 2 varillas del 10? Porque será más fácil que el concreto se adhiera a un menor número de varillas. Lo que buscamos es la adherencia del acero y el concreto. Luego, cada paquete de varillas debe de estar confinado, ya sea por un estribo hecho, por un estribo comercial o por un suncho. El herrero de obra negra puede hacer los estribos. Pueden ustedes también comprar estribos ya hechos. ¿Cómo se amarran los estribos y las varillas si no podemos soldar? Con alambre recocido. Si la varilla es muy gruesa, alambrón. Pero generalmente con alambre recocido. Porque su función no es mover en realidad las fuerzas que están tomando las varillas. Su función es impedir que se abran. Y el alambrón no es para impedir que se abran, es nomás para que no caigan cuando están en vertical, porque luego van a quedar ahogadas en concreto. El alambrón no hace fuerza. En teoría tú podrías ponerle plástico, cinchos de plástico y funcionaría. En la práctica el cincho de plástico no aguanta nada, no le hacemos eso. Bueno. Si tienes varilla del 10 o menor, habitualmente la vas a confinar con estribos del 3. Si tienes paquetes muy grandes de varillas, la confinas con estribos del 4. Todos los estribos, a menos que sea una estructura muy especial, van confinadas con estribos del 3 o del 4. Ya, no hay estribos del 5, no hay estribos del 2,5. La mayoría es del 3. Es que no necesita mucha fuerza para protegerse. Porque la mayor parte de la compresión la va a estar tomando el concreto. Y lo que sí nos vamos a tener son las 3 limitaciones de los estribos. Primero, la separación debe ser igual o menor a la menor de 3 limitantes. Y segundo, esta separación se puede alterar dependiendo de las fuerzas cortantes que se presenten en cierta parte de la estructura. En el caso de las columnas, generalmente no hay problema. Donde va a haber problemas es en las trabas. En las columnas, piensen nada más en estas 3 limitaciones que son A, 16 veces el diámetro de la varilla longitudinal. B, 48 veces el diámetro de la varilla que se use como estribo. Y C, la menor dimensión de la sección transversal de la columna. La sección transversal de la columna, si mide 40 centímetros de un lado y 20 del otro, tu separación sería de 20 centímetros.
Va a ser muy raro que tengas una columna rectangular, tan rectangular, pero considera saberlo. Ah, y no lo puse, debería haberlo recordado. Pero bueno, es que ese es para sunchos. Los sunchos no es el diámetro, es 16 veces el radio de los sunchos, solo de los sunchos. El suncho no es 16 veces el diámetro de la varilla, es 16 veces el radio de la varilla. Radio, para suncho. Solo para suncho. dijo 16, 48 y el último. La menor dimensión de la columna. Pues 16 veces el diámetro, 48 veces el diámetro, o la sección transversal de la columna. Vamos a agregarle un factor de resistencia que va a disminuir en realidad la capacidad de carga de nuestro acero y de nuestro concreto. ¿Por qué le ponemos este factor de resistencia? Por seguridad. No podemos confiar en que el albañil no se haya quedado con una varilla, en que no haya puesto bien las varillas, o que no le haya echado agua de más al concreto. Me curo en salud, reduzco la capacidad que debería resistir la columna y espero que esté bien ensamblada para que en realidad resista más. Ejemplo rápido con el acero mismo. El acero a 36 se supone que es de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia a la tensión. Pero si tú le haces la prueba, muy probablemente el acero exceda esa capacidad, y por mucho. Pero tú lo dejas en 4.200 nominal. ¿Por qué? Por si alguna varilla te sale mal. Cuando tienes columnas confinadas con estribos, tu factor de reducción será de 0.65. Cuando tienes columnas confinadas con sunchos, tu factor de reducción es de 0.7. Ese 5% de resistencia es mucho. Por eso se utiliza en ciertas zonas sísmicas. Porcentaje de acero de refuerzo. Ninguna columna de concreto reforzada tiene que exceder el 8% del área general de la columna en acero de refuerzo. Si tengo 100 centímetros cuadrados, no debería tener más que 8 centímetros cuadrados de acero. Y en la práctica, no debe exceder de 4%. Y mejor aún, si solo llegas al 2%. La mayor parte del trabajo, ¿quién lo está haciendo? El concreto. Y el concreto es más barato que el acero. Ejemplo rápido también de aquí, las columnas de la línea 3 del tren ligero tienen un 3.6% de acero. Y es mucho. Pero es porque no pudimos, pudimos entre comillas, porque yo no estuve ya en el diseño. No se pudo encontrar una sección mejor con menor área de acero, porque ya estaban muy gruesas las varillas. Excedían la cantidad de acero, y no por gusto. Porque, otra cosa, todo el acero tiene que ser simétrico. O lo pongo en 4, o lo pongo en 6, o lo pongo en 8, o lo pongo en 16, simétrico. No puedo tener, en la mayor parte de los casos, con una excepción, no puedo tener
2 pilares de acero al frente y uno atrás, dentro de mi columna. ¿Cuál es la única excepción? Columna muy delgada que no tiene que sostener carga. Ejemplo, un armex triangular de 7 centímetros porque voy a levantar una barda perimetral a 3 metros. No va a soportar carga arriba, perfectamente puede quedar en ese caso. De todos modos, el armex es alambrón de 2. No soporta carga, no pasa nada. Soporta carga, tiene que ser simétrico. El mejor porcentaje que combina economía y resistencia es el 2%. Busquen siempre que estén cercanos al 2%, a lo sumo en el 2.5% del acero de refuerzo. Si le sale arriba del 4%, recalculen la columna porque algo están haciendo mal. Si le sale de 8%, necesitan agregarle concreto. Y siempre dejen una capa de compresión para su concreto. Yo recomiendo 5 centímetros. Algunos recomiendan 2,5 centímetros. Por lo menos déjenle una capa para que el concreto esté totalmente confinado, perdón, el acero esté totalmente confinado, totalmente ahogado en el concreto. ¿Un porcentaje de ese manto? Vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, entonces, si su columna tiene un porcentaje mayor al 4%, necesitan recalcular. Y si tienen porcentaje cercano al 8%, esa cosa no sirve. Tienen que volverla a calcular desde el principio. Se le añade más a la sección. Y vamos, un ejemplito de revisión. Vamos a hacer una columna corta sometida a compresión pura y nos piden en el diseño que resista 100 toneladas. ¿Por qué 100 toneladas? Porque así dijo el arquitecto. Vamos a hacerlo para 100 toneladas. Y ya. Vamos a seleccionar un concreto común y corriente. 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Concreto común, el maestro puede dosificarlo en obra con sus botes, un bote de cemento, uno de agua, 2 de arena, 3 de grava, listo, 200 kilogramos. Vamos a utilizar acero A36, el que vende cualquier acerería. Fluencia, esfuerzo de fluencia, 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No me gusta a mí utilizar aceros más resistentes porque nos pueden fallar sin avisar, se pueden fracturar. Este acero, el acero A36, alcanza perfectamente a deformarse y a darnos cuenta, nos podemos dar cuenta de que está fracturándose. Nos dejan, si tenemos aviso, corremos. Si no le hacemos caso, entonces ya es culpa nuestra. Pero si tenemos todo ahí normal, va a empezar a fracturarse el concreto y entonces va a empezar a verse que el acero está cediendo y entonces ahí nos vamos. Bueno, sobre todo si es en diagonal. Les tengo que enseñar por qué. Vamos a darle una sección. Esta es la sección que nos dijo el arqui. Ya venía calculada 40 por 35 centímetros. ¿Por qué? Porque básicamente era una sección que he estado utilizando mucho y ya sabe que funciona. Vamos a ver si es cierto. Este es un ejemplo de revisión. Los arquitectos no saben calcular muchas de estas cosas. Realizan en
la carrera, lo sé porque yo les estoy dando a los arquis, realizan trabajos sencillos y a partir de ahí lo copian. Y precisamente porque no saben calcularlas, porque a nosotros nos meten en problemas. Ahorita en la clase de diseño de estructuras para arquitectos, que estoy dando en otra universidad, uno de los muchachos me preguntó que cómo podía hacerle para tener un auditorio de 1000 personas en un segundo piso, pero con traves delgadas. Y yo le dije, no puedes. Pero es que jamás le enseñaron cómo hacerlo. Entonces hicimos el cálculo para eso en la clase y le salieron unas traves como de a metro. Y tuvimos que poner muchas de esas traves. No, pues es que así no se puede porque se va a notar por abajo. O lo pones en la planta baja. No, pero es que necesito el espacio abajo. Entonces necesitas unas traves grandes. Y no hay remedio. Tú sabrás. Pero ya entendió más o menos por qué. En cambio, el maestro que le había enseñado, es maestro de ergonomía, decía que así era más fácil organizar un área abajo a manera de lobby y tener a toda la gente arriba. Sí, muy bien, pero se te olvidó que las cosas pesan. Y vas a tener mucha gente concentrada en un espacio muy pequeño, necesitas mucha resistencia, tu factor de seguridad tiene que ser todavía más alto. Bueno, ya, abandonemos ahorita los arcos. Y otra cosa, entonces, columna de 200 kilogramos, acero de 4200, sección de 40 por 35 y la vamos a confinar con estribos de la humilde varillita del 3 y lo vamos a confinar cada 35 centímetros. Es la menor sección del peralte, 35 centímetros. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Ahorita lo vamos a ver. Y resulta que esta columna está formada por 4 paquetes de varillas. Una varilla del 8 y una varilla del 6 que van a estar en cada esquina del estribo. Si nosotros llegáramos a tener 8 varillas, por ejemplo, vamos a tener en cada esquina del estribo y a la mitad de cada lado del estribo. Y además vamos a volver a confinar las varillas que van al centro. Vamos a hacer un estribo girado 45 grados. Van a ser 2 estribos. Eso a ver si lo alcanzamos a ver. Porque eso está complicado y eso es para flexocompresión. Vamos a ver. Yo creo que sí lo vamos a ver. Bueno. Entonces, 4 paquetes de varillas, una del 8 y una del 6. ¿Cómo es la geometría de esta sección? Así. Esta geometría es muy sencilla. Tenemos los estribos, tenemos el peralte de la columna, tenemos la localización de los paquetes y tenemos los 2 ejes de simetría llamados el A y 1. El A es en vertical, el 1 es en horizontal. Tenemos nuestros estribos y los estribos siempre tienen extra. No están nada más hechos así cuadritos, ya tienen un extra, sobre todo los que están hechos en obra, para asegurar que tenemos un gancho y que no se abra. Si ejerce demasiada fuerza, se abre. Y si ejerce demasiada fuerza y se abre, la columna lo va a notar desde el principio. Se va a fracturar antes que el concreto que nace. Bueno. Hay algunas notaciones que a veces se van a encontrar. Por ejemplo, la E es para estribos y la Z es para sunchos. Está marcado así en el plano. Y además, se van a encontrar ustedes con que la varilla está representada por el signo de número, por el gato, como quieran decirlo. Y luego viene
el número de la varilla. Si solo tengo una varilla, puedo ponerle un 1 o puedo no ponerle nada. O en este caso, como es un estribo, le pongo E, estribo, del número 3. Y luego le pongo una arroba, que es la abreviatura en inglés de at, en. Significa que va a estar cada 35 centímetros. Entonces, le estoy ahorrando mucho espacio diciendo que es estribo número 3 cada 35 centímetros. Y nada más estoy empleando 6 caracteres. Y en cuanto a los paquetes de varillas, la notación es muy similar. Dice 1 número 8 más 1 número 6. Lo que significa que si los paquetes son simétricos, ¿cuántas varillas del 8 voy a tener en la columna? 4. Y si son varillas del 6, entonces ¿cuántas varillas del 6 voy a tener en la columna? 4. Lo cual hace un total de 8 varillas. Y cada una de esas simétrica en relación a la otra. En realidad no importa mucho la orientación de esta varilla siempre y cuando esté simétrica. Si tienen una varilla amarrada, la número 8, en la parte de abajo y luego encima, pero pegado al estribo, amarran la del 6, entonces lo que van a hacer en la varilla de arriba es que primero tiene que estar la del número 8 hasta el tope y baja la del 6. No al revés, no tener arriba la del 6 y luego la del 8 colgando. Al revés. Primero la del 8, luego la del 6. Que esté la varilla más gruesa lo más lejos posible del centro. En este caso, no hay problema. Ya veremos cuando hay paquetes de 3 y paquetes de 4. Y comenzamos con los cálculos. En este caso es muy sencillo. Primero vamos a obtener el área general de nuestro elemento. No sé por qué lo puse aquí al revés. Pero vamos a obtener el área general del elemento. Mide 40 centímetros por 35 centímetros. ¿Cuántos centímetros cuadrados son? 1400. ¿Sí? No me crean amigos en la calculadora, 40 por 35. Y entonces obtenemos el área de acero. Son 4 paquetes de varillas, una del 6 y una del 8. ¿Cuál es el diámetro, la sección transversal más bien, de la varilla del 8? 5.07 centímetros y la varilla del 6, 2.87. La suma de 5.07 más 2.87 por 4, porque son 4 paquetes de varillas, nos da 31.76 centímetros cuadrados. No tomamos en cuenta el estribo. El estribo no cuenta. En cuanto al refuerzo no cuenta, porque solo cuenta el longitudinal. Y acuérdate que el estribo está separado. El suncho para el caso también estaría separado. No es continuo en una sola sección. Estamos recibiendo la fuerza, no cuenta. Entonces ya le he dicho también que el área general del elemento es 1400. Y primero que nada vamos a encontrar el porcentaje de acero de refuerzo. Tomamos el área de acero y lo dividimos entre el área general. Yo creo que por eso los puse exactamente al revés. Pero bueno, tenemos 31.76 entre 1400, me da 0.023, lo multiplico por 100 porque queremos sacar el porcentaje, 2.3%. ¿Qué porcentaje de acero de refuerzo dije yo que se necesitaba? Menor a 4, de preferencia alrededor del 2. ¿Este está cercano al 2? ¿Está bastante cercano? Funciona. ¿Ok? A lo mejor pudo haber sido menor el área de acero que se requería.
Pero si poníamos una varilla del 8 y una varilla del 5, a lo mejor ya no daba. Prefiero que sobre un poquito a que falte. Entonces, el acero de refuerzo va a estar dentro de los parámetros recomendados. Voy a continuar con el proceso y la siguiente parte del proceso es considerar un factor de incremento de carga. Lo llamamos U y va a ser 1.6. ¿Por qué? Porque es un problema de revisión. Vamos a incrementar la carga para ver si es cierto que es capaz de aguantar lo que necesitamos. Si con la carga extra aguanta, entonces sin la carga extra, por supuesto que va a aguantar. Y procedemos a determinar la carga factorizada. Primero, ¿cómo iba a estar confinada? Con estribos. Lo que significa que vamos a utilizar un factor de reducción de 0.65. Y siempre vamos a factorizar la carga por 0.8 en caso de columnas. Siempre. 0.8 por el factor por el 0.85 de la carga del concreto, del FC, de la fuerza de compresión del concreto. ¿Por qué? Acuérdense, tenemos que curarnos en salud. No podemos utilizar el 100% porque si llegamos al 100% se va a fracturar. No queremos que se fracture, queremos tener un margen de maniobra. Queremos saber que el inútil de Don Cándido no se quedó con un costal de arena, o peor, con un costal de grava, o peor, con un costal de cemento. O si está en Monterrey, con un bote de agua. Bueno, como sea. Y luego vamos a tomar el área general sin el área del acero, porque vamos a utilizarlo solo para la parte del concreto. El acero no es concreto, no podemos calcular la resistencia de una parte de concreto que no existe. Y vamos a calcular después la resistencia del área de acero. Y el área de acero es mucho más fuerte que la del concreto. El resultado es que estamos utilizando un factor último de carga equivalente a multiplicar 0.8 por 0.65 por la multiplicación de 0.85 por 200 por 1400 menos 31.76 más la multiplicación de 31.76 por 4200. El resultado, si ustedes hacen el análisis con una calculadora, con Excel o a mano, tiene que quedar muy cercano a los 190.32 toneladas. Esto es, resiste bastante. ¿Cuánto se suponía que tenía que resistir? 100 toneladas. Sabemos que con las cargas que le pusimos, con el factor de seguridad, resiste 190 toneladas. Y si quitáramos los factores de seguridad, probablemente resista más. Pero usamos los factores de seguridad. Y entonces determinamos la carga de servicio. Tomamos la carga última y lo dividimos entre el factor de seguridad, lo que significa 190.32 entre 1.6 y la carga de servicio, la que nosotros reportaríamos en la memoria de cálculo, que es para el diseño, para que el jefazo pueda cargar lo que quiera en ese piso, en esa columna. Se supone que son 118.95 toneladas. En la práctica yo le reportaría como 115 toneladas, pero necesitábamos 100.
¿Aguanta? Sí, perfecto. Entonces le decimos al Arqui, bien hecho muchacho, hiciste bien tu trabajo, no me metiste en muchos problemas. Sí. Tomamos la siguiente parte y tenemos listo el problema de revisión. Todos los problemas de revisión son así de sencillos. Donde la cosa se va a poner color de hormiga es en los problemas de diseño. Y nosotros vamos a hacer un problema de diseño. Tenemos estos datos. Me está afectando la garganta por el fresco. Bueno, vamos a diseñar una columna corta. Vamos a diseñarla en sección circular, porque es más complicado que diseñar una sección cuadrada. De todas maneras, quiero que noten, la sección circular muchas veces puede ser más apropiada que la cuadrada en áreas sísmicas, porque va a ser capaz de absorber la flexocompresión a 360 grados. Mientras que la cuadrada va a tener vértices donde es posible que vaya a fallar. No todas las zonas necesitan, no todas las columnas son convenientes y sean redondas, pero se puede. Ok, continuando. Vamos a diseñar un concreto más resistente, 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Estoy pensando que lo voy a hacer en una zona muy sísmica, muy sísmica. Concreto en 250. El acero va a seguir siendo igual. Esfuerzo de fluencia, un FY de 4200. Voy a someter la carga a dos tipos de carga viva y muerta. La carga muerta, 90 toneladas. La carga viva, 100 toneladas. No, y sí y no. Ahorita vas a ver por qué. Vamos a confinar la columna con sunchos. ¿Recuerdan que les dije que no usamos sunchos? Pues seguimos sin usarlos, pero me interesa que ustedes sepan cómo se puede calcular con sunchos por si las dudas. Tres cuestiones básicas. Primero, ¿de qué diámetro va a ser mi columna? Segundo, ¿qué tipo de refuerzo longitudinal voy a emplear? Tercero, ¿cómo voy a distribuir esas varillas? Son tres preguntas interesantes, en el sentido de que si ustedes jamás han diseñado una columna, no tienen ni idea de por dónde empezar. Así que vamos a proponer una sección y vamos a ver si esa sección cumple. Si por alguna casualidad no cumpliera, volvemos a recalcular y listo. Estas cosas las podemos poner a trabajar en una hoja de cálculo, por ejemplo. Cambias los parámetros y ya, no hay mayor problema ni mayor inconveniente, no pasa nada. Es mejor que nos falle en la etapa de diseño a que nos falle en la etapa de construcción. ¿Okay? Cálculos. Primero, tenemos que determinar la carga última de nuestra columna. ¿Cómo calculamos la carga última? Tomamos 1.4 veces la carga muerta. Y le sumamos
sumamos 1.7 veces la carga viva. Y esa es la carga última. La carga última. 1.4 veces la muerta, 1.7 veces la viva. ¿Por qué? No podemos confiar en que la carga muerta en realidad sea la carga muerta. Ni siquiera podemos confiar en que el azulejero no vaya a poner más pegamiento del necesario o menos. Me curo en salud, le agrego más peso. 1.7 veces la carga viva. ¿Por qué? Las cosas cambian. ¿Cómo sé yo que la próxima semana no me van a poner 2 filas de bancas más? Pongo extra por si las dudas. Entonces, ¿cuál era la carga muerta? Era 1.4 veces, ¿qué les dije? 90. Y 1.7 veces 100. Entonces, ¿cuánto es esto? $296 toneladas. Algunos desalmados van a insistir en que ustedes lo hagan en kilos. No tiene caso. La mayor parte de las ocasiones no tiene caso. Se pierde ante cantidades tan elevadas. A mi mujer, que es matemática, le frustra cuando yo hago los cálculos y los hago en toneladas, cuando ella hace los cálculos hasta con gramos. Pero es que no tiene caso. Llega un momento en que la precisión no es compatible con la realidad. Yo no puedo saber todas las características de mi concreto, las asumo por estadística. Pero no sé si mi concreto en todo caso siempre va a medir 2.4 toneladas o va a ser 2.38 o va a ser 2.44. No lo sé. Entonces, ¿en qué lo dejo? 2.4, me quito de cuentas. Yo no sé ni siquiera si las varillas van a venir todas con el mismo diámetro que ya teníamos. Asumo que van a venir con el mismo diámetro. Pero ¿cómo sé que en realidad vienen iguales? ¿Me voy a poner a medir todas las varillas? ¿Todos y cada uno de los centímetros de la varilla? No tiene caso. Usamos medidas estandarizadas y reducimos la exactitud para mantener la misma precisión. Bueno. Ahora, ya tengo la carga última, 296. Vamos a determinar el acero de refuerzo y para esto necesitamos conocer qué diámetro va a tener mi columna. En promedio, a base de años de trabajo, uno aprende 300 toneladas, columna de 45 centímetros. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Propongo una columna circular de 45 centímetros y la usamos como sección. ¿Cuál va a ser el área general de esta columna? Es un cuarto Ingeniero, de pi por diámetro al cuadrado. Dígame. solo una pregunta. ¿Por qué manejamos 0.25 o un cuarto? Porque la fórmula del Sí, área es cierto, está. Ajá. la podemos sacar con un cuarto de pi por diámetro al cuadrado o pi por radio al cuadrado, la que quieras. Las dos van a dar el resultado final. Oh, Y un cuarto ok. es 0.25. Gracias, ingeniero. Entonces, mi área general
van a ser alrededor de 1590 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y el 45. Y tú puedes calcularlo con pi igual a 3.14, 3.1416 o 3.14159265 y todo va a estar alrededor de los 1590. Hay mucha diferencia con los diferentes valores de pi y les voy a dar otra noticia. A veces van a poder utilizar ustedes un valor de pi que es igual a 22 entre 7. Vamos a hacer la cuenta. Si yo utilizo pi completo según mi calculadora, me sale 1590.431281. Si yo utilizo pi igual a 3.14159265, que es una muy buena aproximación, me sale 1590.431279. Si le pongo pi igual a 3.1416, me sale 1590.435. Si lo hago con pi igual a 3.14, me sale 1589.625. Sigue siendo casi 1590. ¿Pero en qué casos sale más conveniente usar 22 por 7? Cuando no tienes calculadora. Cuando usas 22 sobre 7, te va a salir 1591.07. 1429. De hecho, numéricamente hablando en fracciones, un cuarto por 22.7 por 45 al cuadrado, te sale 22275 sobre 14. El 22 entre 7 lo utilizas para hacer simplificaciones cuando tienes que hacerlo a mano, para no utilizar punto decimal. Tip que me enseñó a mí un profesor de la época en que usaba todos los cálculos a mano porque no había calculadoras. No, se tardaban horrores. Cuando les llegaban las primeras calculadoras mecánicas, le tenías que poner el número que tenías en la parte de arriba, luego ponías la cantidad que tenías que multiplicar y luego utilizabas un indicador y dabas vuelta a una manivela ese número de veces. Y luego pasabas al siguiente y dabas vuelta a la manivela ese número de veces. Si tenías que multiplicar 15.000 por 307, por decir algo, el primer indicador era el del 300, dabas vuelta a la manivela 1, 2, 3, 0, no multiplicabas nada, 7, movías y dabas el indicador 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Pum! Salía el número. ¿Sabes el ruidajo que había en los despachos de cálculo? ¿Sabes que preferían multiplicar por 22 entre 7 en lugar de 3.1416? Porque no se podían poner por entero los decimales en esas calculadoras. O sea, sí se podía, pero era muy difícil y dándole la vuelta a cada rato. Entonces lo hacías así. Quedémonos nosotros con el 1590.44
y ya. No tiene que ser alta la precisión, porque todos estamos trabajando con cantidades tan grandes que en la práctica no tiene ningún problema. Un ladrillo de más o de menos no me va a afectar con cantidades tan grandes. 1 milímetro de cobertura no me afecta, son cantidades muy grandes. Profe, es que con un ladrillo más o menos afecta eso de toda la hoja. Secciones, así sí. Claro, si el albañil se está volando un ladrillo cada vez, pues sí. Pero en toda la losa del techo, de toda la azotea, se le olvidó poner un ladrillo. O a lo mejor no puso una hilada de ladrillos porque puso más concreto. No te afecta. No tienes problema. Bueno. Tomando entonces la cantidad de peso que va a resistir la columna, ¿cuánto dije? 296 toneladas. Y habíamos propuesto un área de 45 centímetros. Entonces, el área general de esto va a ser los 1590. Y voy a calcular el acero de refuerzo. De hecho, yo lo puse doble, no sé por qué. Primero, el área de acero es equivalente a la carga última por 0.85 por el factor de reducción. Sunchos, el factor de reducción es de 0.70. Si fueran estribos, 0.65. Pero son sunchos. 0.70. Y le voy a quitar el área general de acero. Perdón, el área general de concreto. 0.85 por el concreto que dije que era 250. 250. Y el área general, los 1590. Y lo voy a dividir eso entre la afluencia del acero, 4200, menos el área del concreto, que ya no va a estar ocupada por más bien el área que va a ocupar el acero, la resta del área de concreto. Entonces va a ser 4200 menos 0.85 por 250. El área de acero, después de hacer todas estas cuentas, van a dar 40 centímetros cuadrados. En realidad un poquito más. En realidad va a dar un poquito más. Si hacen ustedes la cuenta, la notación lineal, no se les olvide utilizar los paréntesis, les va a dar un poquito más de los 40 centímetros cuadrados. ¿Nos importa que sea exacto? No, porque es un problema de diseño. ¿Por qué Ingeniero, nada más una pregunta. ¿Por qué no nos importa? Espérame tantito, se me va la idea. No nos importa porque no vamos a encontrar varillas que tengan exactamente 40 centímetros cuadrados. Ahora sí, adelante. Necesito yo 40 centímetros cuadrados. ¿Recuerdan la tabla de espacios de varillas que hice? Las que estaba al principio. Bueno, yo necesito cumplir 40 centímetros cuadrados. A lo mejor necesito 40.01, a lo mejor 40.2, a lo mejor necesito 39.8. La cosa es que no hay una varilla de 40 centímetros cuadrados. Pero yo puedo cubrir esa área con 6 paquetes de varillas, compuestas por una varilla del 8 y una varilla del 6.
¿Cómo lo sé? Porque 6 veces 2.87 más 5.07 son 47.64 centímetros cuadrados. La sección transversal de cada uno. cada varilla. Entonces, ¿me importó que fueran 40 centímetros cuadrados? No, porque de todos modos va a tener que poner más acero. Y entonces puedo yo revisar todo el problema para poner exactamente esa cantidad de acero. ¿Variará mucho? No. Al contrario, como no varía mucho, le sigo como estoy y ya. Y ahora necesito planear el paso del suncho. Y les había dicho 16 veces el radio en la varilla, porque es un suncho helicoidal. Si fuera un estribo, sería 16 veces el diámetro. Pero en una helicoide es el radio. Y 16 veces el radio de la varilla del número 3 es 16 por 475. Cada 7.6 centímetros voy a tener el paso. ¿Durante qué longitud de desarrollo? Durante toda la columna. Y esta sección se tiene que ver así. ¿Le puedes regresar tantito a la otra diapositiva, profe? Nada más, un segundo, por favor. Sí. Entonces tenemos esta geometría que está descrita aquí. Seis paquetes de varillas, una varilla del 8 y una varilla del 6, ubicadas de manera simétrica, y va a tener un suncho alrededor de confinamiento cada 7.6 centímetros. ¿Pudiéramos tener otro valor? Sí. ¿El valor sería correcto? ¿Quién sabe? Pero no debería variar mucho. Con esto prácticamente nosotros tenemos ya el problema de diseño resuelto. ¿Qué pasaría si esta sección fuera cuadrada en vez de circular? Sí, en vez de calcular el área con un cuarto de pi por diámetro cuadrado, calcularíamos con la base por la altura. No sé si a lo mejor lo ponemos con una sección de 45 por 50, o de 50 por 50, o de 45 por 45. Puede funcionar hasta Profe. dejárselos de tarea. Profesor, Dígame. el 0.475 en la parte del suncho, ¿qué viene siendo? Es el radio de la varilla del número 13. Ah, ok. El diámetro de esta varilla es de 90 y tantos. Sí, sí viene en la tabla. Pero en la tabla lo puse el diámetro, que habitualmente usamos el diámetro. Solo los sunchos usan el radio. Esto, entonces, se tiene que ver así. Esta es la geometría que ustedes dibujarían en el plano, o en su caso, el arqui les dibujaría en el plano este. Por cierto, la longitud de la extensión del estribo, la parte esa, parece una U cerca de donde está marcado el suncho, generalmente es 48 veces el diámetro de su estribo.
cuando lo hacen en obra. Porque si lo hacen ya mecánicamente, puede venir ya presoldado y no necesitaría esas lógicas. Aquí veamos otros ejemplos, sí les voy a dejar una tarea de estos. Pero ya que estén todas las posibilidades. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? ¿Está Miriam? ¿Está Ángel Sebastián? ¿Claudio Blanco? Orlando ya. ¿Se supone que estoy en una pista? Sí. La lista oficial, 7 días antes de los exámenes. Básicamente. Es una selección. Es dentro de 2 semanas. 29. El 29, la semana del 29 de junio, al 4 o 5 de junio, yo no me acuerdo qué día, son los exámenes. Todavía no lo decido. Lo voy a decidir el miércoles. El jueves les voy a decir. Desde que hay exámenes para poder mucho la televisión, Yo nomás les digo que estoy inspirado. Aquí más todavía, porque como la mayor parte de ustedes son alumnos de otros campos, yo tengo que hacer 60 preguntas. somos 4. Ahí verán. Yo vengo inspirado. Pero bueno, entonces, no hay más dudas. Si no, el que no haya dicho presente, póngame su presente ahorita y nos vemos en la siguiente clase. Vamos a seguir con estos elementos. Yo creo que vamos a estar trabajando para el próximo jueves con algunas traves. Inge, yo tengo una duda. Adelante. El PU, ¿por qué le salió de 29,000? Bueno, esa cantidad. ¿En cuál? El PU, en la fórmula de calcular el área de refuerzo. El PU, yo lo tuve que calcular. Pero no son 29,000, a lo mejor no son kilogramos. Son 296 toneladas en este ejemplo. En el otro eran 190 toneladas. Chécale, porque a lo mejor estás multiplicando donde debías sumar y estás sumando donde debías multiplicar. No, profe, no. Igual que esta presentación se la subo ahorita. ¿La va a subir a Blackboard, profe? ¿Perdón? ¿La va a subir a Blackboard? No, a Teams. Esto sale por Ok, Teams. ok. Vale, gracias. El azúcar está alimentando bacterias que están viviendo en la mano. Vas a tener que quitar todo esta cobertura. Y de ahí es cualquier otra pregunta. Obviamente es dulce. De hecho, me dijo, pregunta a tus profesores y aquí terminamos tú y ahorita se quedó pero como es una terraza literal de 5 por 4, pues se me hace como que no todas las terrazas están así, solo son ciertas partes. Lo que vas a hacer es recortar en la parte donde está su recortar con más reconocido. Y vas
vas a agregar unas cucharaditas de cal. La cal va a matar la bacteria. Haz una pasta, ponete más o menos una parte de cemento, una parte de agua, una, dos, tres partes de arena, como ves que está trabajando, lo bonito de que sean tres, y una tres. Y con espátula, mojas la pared, para que tenga una adherencia, y con eso lo dejas secar durante 3 días, échale agüita con un spray para que no se vaya a perder por completo. Y luego venden también en muchos despachos de materiales que las descansar, por ejemplo, una pasta que ya viene preparada para artesanal. No te va a quedar todo en el hacer eso. En principio no te va a quedar parejo. Pero tomas la pasta en una espátula, otra vez mojas, calientas, luego pones eso. O con esta, haces una lechada de cal y lo ves. Y encima de eso le puedes quitar. Es que creo que la idea, entonces, en las partes que tenemos aquí, solo ponemos esa parte que son pequeñas las partes. Lo voy a hacer y cuando